En esta historia subsecuente y caída del Imperio Romano, Domiciano fue sucedido por 5 emperadores buenos. Ellos fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio, Pío y Marco Aurelio. Fue durante los reinados de estos emperadores que el imperio alcanzó su nivel más alto de prosperidad. Sin embargo, a este periodo se le conoce también como el comienzo del fin de Roma. Es el comienzo del fin de Roma. Todos los imperios a través de las edades han caído, hermanos. Ustedes, por ejemplo, saben perfectamente que el imperio actual es el imperio de los Estados Unidos. Lo que voy a decir no es mi deseo, pero un día este imperio va a caer. ¿Cuándo? Yo no lo puedo decir. ¿Cuándo va a ser? Cronológicamente hablando, bueno, será dentro de unos pocos años, o quizás dentro de un siglo o un par de siglos, no lo sabemos. Pero los imperios caen. Y uno puede decir, bueno, es que ¿cómo es que va a caer un imperio tan poderoso armamentísticamente hablando? Pero es que, hermanos, todos los imperios que han habido en la historia, de acuerdo a sus condiciones, han estado armados de una manera que se ha creído que nadie les podrá derrotar. Sin embargo, lo fueron. ¿Por qué? Porque los imperios son derrotados a través de la misma inteligencia humana. Y hay otra cosa, como ustedes lo han estudiado junto a su servidor, en el libro de Daniel, nuestro Señor tiene injerencia sobre los imperios, y Él es Él el que permite hasta cuándo los imperios van a llegar. Entonces, hermanos, Domiciano fue sucedido también a pesar de que se nombró Señor y Dios. Durante el reinado de Adriano dio comienzo una política de repliegue. De allí en adelante Roma no estaría nunca más en la ofensiva, sino en la defensiva. Esto es una señal de decadencia. Estaría en la defensiva acosada por los incansables bárbaros. Los bárbaros se encargaron de esta situación. Indiscutibles señales de debilidad y de decadencia fueron la tónica durante el reinado de Antonio Pío y de Marco Aurelio. Así, el más feliz y mejor periodo del gobierno romano imperial constituyó el comienzo del fin. Por eso tenemos que entender claramente que el reinado de Marco Aurelio fue el final de la Pax Romana, el final de esa Pax Romana, con X Pax, hablando del latín. El final de la Pax Romana, después de este final, siguió un periodo de 100 años de guerra. Y el ejército ponía y quitaba emperadores en el trono a voluntad. Y hermanos, noten lo que van a oír, que en el año 313 Constantino expidió el edicto de Milán. ¿Qué hizo este edicto de Milán? Bueno, mediante este edicto se convertía al cristianismo en una religión legal. ¿Por qué? Porque el cristianismo, si ustedes escudriñan un poco del libro de los Hechos, usted va a notar a partir del día de Pentecostés y se va al capítulo 5 hasta el capítulo 8, usted se da cuenta del auge que tiene el cristianismo, el crecimiento que tiene la iglesia. De 3000 se calcula que pasó en pocos años ya a unos 30.000 o quizás miembros. Eso era algo verdaderamente enorme. Y cuando Constantino llega a su poder como un emperador,
La iglesia se había desarrollado enormemente. Entonces Constantino se hizo un miembro de la iglesia, entre comillas. Se habla que hasta se bautizó. ¿Pero por qué? Porque vio en el cristianismo una facilidad para encontrar adeptos, para encontrar prosélitos, para encontrar seguidores. De allí se da precisamente ese edicto de Milán, mediante el cual convertía al cristianismo en una religión legal. Ya no una religión del Señor, ya no una religión celestial, ya no una religión desde el punto de vista de lo divino, desde el punto de vista de Dios. Después de la muerte de Constantino, otro periodo de desorganización siguió. Roma y el Imperio Occidental cayeron al fin, y es en el año 576 después de Cristo que se da precisamente esta caída. Un imperio grande, un imperio enorme como el Imperio Romano ha caído. Sin embargo, el Imperio de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, sobrevivió otros 1000 años. El Imperio Romano ha sido llamado el logro político de mayor envergadura que alguna vez se haya logrado. Alejandro Magno, Carlomagno y Napoleón empequeñecen al compararse con la duradera estructura, una duradera estructura erigida por Julio y su sucesor. Augusto fue el sucesor que tuvo el emperador Julio. Hermanos, ¿quién sabe cuánto tiempo más hubiera continuado en pie el Imperio Romano si no hubiera hecho de Dios su oponente? Porque esta fue la destrucción del Imperio Romano. Hizo de Dios su oponente. ¿Quién sabe cuánto tiempo más hubiese continuado este Imperio Romano? Con esto, hermanos, termino esta serie de acontecimientos históricos a través de personajes, a través de estos emperadores que fueron de notoriedad y que tuvieron una intervención para el ir y devenir de la iglesia en el primer siglo. Ahora, hermanos, quiero hablar de símbolos exclusivos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué hablar de estos símbolos exclusivos del libro de Apocalipsis? Porque hay algunos símbolos de Apocalipsis que son exclusivamente de este libro. No están mencionados en otro libro. No se encuentran en el Antiguo Testamento ni en alguna otra obra de la literatura apocalíptica, ni en los registros históricos de ese tiempo, o los registros históricos del tiempo. Uno de los ejemplos de ellos, por ejemplo, es el feroz dragón rojo que se menciona al comienzo de la lección anterior, que ya hemos hecho referencia, y otro lo es la mujer que se paró frente al dragón en el capítulo 12, solo ahí se menciona. En lugar de hacer una lista de estos símbolos que son peculiares del libro, vamos a considerarlos uno por uno a medida que avancemos en el estudio del texto. Algunos de 12 y el versículo 9. Miren lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Usted no puede cambiarle nada aquí a esta interpretación cuando dice que esa serpiente antigua se llama Diablo y Satanás,
usted no puede cambiarle a esta declaración que aquí dice, el cual engaña al mundo entero, pues es la obra de Satanás. Usted no puede cambiarle cuando dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los agentes satánicos. El resto deberán ser interpretados según el contexto inmediato y el mensaje general del Apocalipsis. Quiero terminar diciendo esta parte, hermanos, que lo anterior completa nuestro estudio de las 4 clases básicas de símbolos del libro de Apocalipsis. En primer lugar, en la lección anterior vimos los números que se usan simbólicamente. En esta lección hemos visto el simbolismo que proviene del Antiguo Testamento. En tercer lugar, hemos visto los símbolos que se apoyan en el ambiente histórico. Y lo que acabo de mencionar, los símbolos exclusivos de Apocalipsis. Mencioné anteriormente que en el libro se encuentran otras clases de símbolos, por ejemplo, los colores. Los colores son usados simbólicamente. En el caso de Apocalipsis, el blanco es el color que más comúnmente se menciona en la literatura apocalíptica y que simboliza la victoria. El rojo ocurre a menudo indicando guerra o conflicto. El negro denota la ausencia de algo, o sea, la ausencia de alimento en una hambruna o la ausencia de salud durante periodos de pestilencia o plaga. Y esto se va a entender mejor a su debido tiempo cuando entremos al texto en sí. También, hermanos, hallaremos algunos símbolos neotestamentarios en Apocalipsis. Para la época en que el libro de Apocalipsis fue escrito, algunos libros neotestamentarios ya habían estado en circulación durante varias décadas. He mencionado, pues, el libro de Apocalipsis es revelado para el año 96 después de Cristo, ya era lo último que se revelaba. Los conceptos de Jesús como el Cordero sin mancha, que el apóstol Pedro también lo consideró en 1 Pedro capítulo 1, verso 19, y la iglesia como el linaje espiritual de Abraham, que el apóstol Pablo lo consideró en Gálatas capítulo 13, el verso 7, eran ya conocidos por la mayoría de los cristianos, nuevos quizás a nosotros, en el sentido de no estar familiarizados con esa simbología y con ese tipo de lenguaje, pero para ellos no, eran conceptos con los cuales estaban muy familiarizados. Hay otras clases de imágenes con las que podremos tratar a medida que nos las encontremos en el texto. Por el momento, yo le quiero decir a usted, hermano, hermana, que es suficiente para usted que conozca las 4 principales clases de símbolos a los cuales me he hecho referencia. Una vez más, hermano, hermana, le animo a no dejarse abrumar por los abundantes detalles de esta lección como de las lecciones anteriores. Una vez más le pido que tome todo el contexto y todo el contenido en sí para tener un mejor entendimiento, para tener una mejor interpretación. Si usted ha podido seguir el estudio hasta aquí de todo lo que se ha dicho en cuanto al libro de Apocalipsis, yo le pregunto, ¿está usted todavía comprometido con el estudio y el entendimiento del libro de Apocalipsis? Mi deseo es que sí. Mi deseo es que usted se encuentre completamente comprometido, comprometida con el estudio del libro de Apocalipsis. No se desanime, hermano. Manténgase erguido, lo está haciendo bien, lo está entendiendo, Dios le ayudará. Dios le ayudará a tener
un mejor entendimiento. Resta en lo que viene del tiempo una o dos o tres lecciones en el aspecto de hablar acerca de la introducción. Después usted tendrá ese placer espiritual de que nos vamos a adentrar en el estudio del texto de Apocalipsis. Es realmente muy interesante. En las próximas lecciones vamos a estar viendo la razón por qué perseguía Roma a los cristianos. Es necesario entender esto, por qué Roma perseguía a los cristianos. Eso es bien importante que lo entendamos. Vamos a ver otro aspecto bien interesante, por qué cayó Roma. A Roma le llegó su fin, yo solo lo he mencionado, pero hay que entender por qué cayó Roma. Y vamos a ver también acerca de la participación que tuvo Partia como un rival de Roma. Al principio del estudio mencionaba que Partia no es familiarizado con nosotros, pero tuvo una participación como un rival de Roma que llevó precisamente a esta destrucción. Les dejo en sus mentes pues este mensaje que ahora por el momento concluyo. Deseo que haya el mejor beneficio para cada uno de nosotros aquí oyentes en el mensaje, que es de beneficio para edificar nuestras almas. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en esa búsqueda de las cosas sagradas, de las cosas espirituales.